Buenos días. Bienvenidos a todos acá a este encuentro de los fans de MikroTik. Mi nombre es Freddy Borges, algunos de acá ya me conocen. El día de hoy lo que voy a exponer es Wireless WPA 2 EAP en MikroTik. Un poco el título ha cambiado de la presentación original porque daba la impresión por el título anterior que WPA 2 y EAP eran propietarios de MikroTik, ¿no? Decía MikroTik, Wireless, ¿no? Pero el título original es Wireless WPA 2 EAP en MikroTik. Lo que vamos a hacer, luego de una revisión un poco teórica, vamos a ver casos de uso con Windows Server y FreeRadios. Yo soy de la empresa Tectel, el primer distribuidor de MikroTik acá en Bolivia. Un poco de historia para revisar, la mayoría ya nos conoce. El 2004 iniciamos con redes inalámbricas comunitarias, ¿no? Un poco en el ámbito de un internet escaso, compartir entre varias instituciones una infraestructura inalámbrica, ¿no? El 2005 entramos ya con conectividad rural para pequeños proveedores de internet. Hacemos las primeras instalaciones basadas en placas GRAP y con el router OS de sistema operativo. Desplegamos redes punto a punto y punto multipunto, tanto públicas, privadas y también comunitarias. El 2009 inicia Tectel como empresa especializada en tecnología y telecomunicaciones y como distribuidor de MikroTik. Y el 2014 creamos Distratel SRL, una empresa que además del ámbito de las telecomunicaciones incorpora soluciones en control y automatización. Para mayor información pueden visitarnos en el stand, ¿no? Vamos a hacer una revisión del estándar 802.11i. ¿Cómo nace este estándar o bajo qué necesidad nace? Por la muerte de Web. En cierta manera, Web, Wireless Equivalence Privacy, nació muerto, ¿no? Porque ya antes de su publicación y antes de su implementación, había investigaciones que decían que la encriptación que utilizaba, el método de encriptación que se utilizaba basado en RS4 era vulnerable, altamente vulnerable, ¿no? Por eso ya luego de un año de las implementaciones que se hicieron en el 802.11b aquel entonces con Web, ya se publicaron varias vulnerabilidades y para el 2004 propiamente ya Web se consideraba totalmente inseguro, o sea, poner una clave precompartida con Web era como tener una red sin clave, ¿no? En función de esta necesidad, el 2001, la IEEE crea un grupo de trabajo que es el 802.11i, ¿no? Cuya tarea principal era hacer una nueva norma de facto segura. Pero uno de los problemas de hacer las normas de forma adecuada, digamos, es que demoran, ¿no? Y el mercado no puede esperar. Entonces el mercado, los proveedores y fabricantes de soluciones inalámbricas, ante la alta demanda de soluciones inalámbricas, ya crean un estándar propio que se llama WPA. Y recién en junio del 2004, por fin el estándar 802.11i es aprobado y la industria le da el nombre de WPA2, que es compatible con WPA. Ese es un poco el marco histórico. ¿Cómo trabaja el 802.11i? Básicamente tiene tres componentes: el suplicante, el autenticador y el servidor de autenticación. El suplicante es el que se une a la red, es decir, los clientes, ¿no? Los equipos clientes. Pueden ser portátiles, pueden ser celulares, etcétera, ¿no? El autenticador es que hace el control de acceso, en general un equipo inalámbrico, una API inalámbrico. Y el servidor de autenticación puede ser un servidor
o puede ser parte de una infraestructura de red ya constituida, ¿no? Acá tenemos el funcionamiento básicamente del 802.11i. El suplicante solicita el acceso a los recursos de la red, el autenticador reenvía ya sea a un proceso interno o a un servidor externo esa petición, y en base a las credenciales presentadas por el suplicante, este puede acceder a los recursos ofrecidos en la red, ¿no? El 802.11i opera con una combinación de protocolos. El 802.1x, aprobado mucho más antes, que es Port Based Network Access Control, el EAP, que es el Extensible Authentication Protocol, y Radius, ¿no? Que es para el servidor de autenticación. Normalmente el sistema autenticador es un punto de acceso inalámbrico, ¿no? Los puertos físicos o lógicos, en el caso de un AP, de un punto de acceso inalámbrico, se dividen en dos puertos lógicos llamados la PAE, ¿no? Port Access Entity. De estos dos puertos lógicos, uno está permanentemente abierto y otro está temporalmente cerrado. El puerto por el que está permanentemente abierto es por el que se solicita la autenticación, y una vez que se logra la autenticación, ya sea por un proceso interno en el sistema autenticador o el servidor del sistema autenticador, recién el puerto de servicio es abierto para que el suplicante pueda acceder a los servicios brindados en la red. Básicamente el esquema es relativamente simple, ¿no? Pero existe una variedad de protocolos, porque la comunicación del suplicante hacia el autenticador está basada normalmente en EAP. EAP es quien provee la capacidad de autenticación. Por eso EAP es Extensible Authentication Protocol, provee simplemente una capacidad básica. Ya la forma concreta de implementar la autenticación está basada en protocolos específicos de autenticación, y actualmente existen como 40 protocolos que extienden las capacidades de EAP, ¿no? De ahí es el nombre de extensible. Las variantes del 802.11i. Básicamente existen dos modos, el modo personal y el modo corporativo. El modo personal en general la mayoría ya habrá utilizado, ya que web ya está prácticamente en desuso, ¿no? Entonces el modo personal, la autenticación se hace a través de PSK, una clave precompartida, ¿no? En caracteres normalmente es de 8 a 63 caracteres, ¿no? Y el cifrado, en el caso de WPA, impuesto por la industria, está basado en TKIP-MIC, y en el caso de 802.11i está basado en AES-CCMP. Y también existe el modo corporativo, que, bueno, varios también ya han debido utilizar el modo corporativo. La autenticación en WPA2 está basado en el 802.1x, acceso por puertos, y EAP. Y EAP ya saben que es extensible porque provee solamente el esquema básico de autenticación. La implementación específica lo hacen una variedad de protocolos, ¿no? Y el cifrado, en el caso de WPA2, es con AES-CCMP. La autenticación puede ser por certificados o a través del sistema autenticador. Es de tipo simétrico, ¿no? O mejor dicho, asimétrico, y el cifrado ya es de tipo simétrico. Ahora vamos a ver FreeRadius, una aplicación
específica en el sistema autenticador. No sé cuánta gente ya ha trabajado acá con Free Radius o alguna implementación específica de radios en sus empresas, en sus instituciones. Puede ser también Active Directory, ¿no? Active Directory también provee la funcionalidad de radios. Acá tenemos que revisar un concepto básico, el del AAA, ¿no? Que es autenticación, autorización y accounting. Me parece ya que en la anterior presentación ya han visto también algo de esto. La autenticación es el proceso por el que una entidad prueba su identidad a otra, o sea, prueba ser quien dice ser, ¿no? Es bidireccional, tanto en el caso del usuario como del sistema autenticador. La autorización se refiere a la concesión de accesos con privilegios específicos. Una vez que ya se ha concedido el acceso y el usuario ha comprobado ser quien es, entonces en la autorización lo que se ve es a qué servicios de la red va a poder acceder, ¿no? Por qué tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las características y todas las variables que se utilizan en cuanto se refiere a privilegios de acceso a una red, ¿no? Y A, que es bastante importante, es la contabilización. Esto nos permite poder planificar la infraestructura de red en base a los accesos y al uso de los recursos que hacen los usuarios. Radius es un protocolo basado en modelo cliente-servidor, opera sobre UDP. Radius está muy bien definido extensamente en las RFCs 2865, en el caso de autenticación y autorización, y en la RFC 2866 en el caso del accounting, ¿no? De la contabilización. Los puertos para autorización, o mejor dicho, para autenticación es UDP 1812 y el puerto para accounting es el 1813. Claro que estos puertos pueden ser cambiados, pero esos son los puertos que están publicados en las RFCs, ¿no? Los puertos reservados para radios. La autorización no requiere ningún puerto porque ya depende de procesos que se tienen que dar para acceso a la red. Bueno, el funcionamiento es un poco reiterado ya, es muy similar a lo que habíamos visto antes. Enlacemos un poco todas estas ideas que puede que hayan estado algo dispersas, ¿no? AAA es un modelo de arquitectura de seguridad, básicamente, basado en autenticación, autorización y accounting. Radius es una implementación específica de AAA, ¿no? Que provee tanto autorización, o mejor dicho, autenticación, autorización y accounting en una aplicación específica. Radius es un protocolo. Free Radius es una aplicación práctica de radios, existen otras soluciones. Free Radius en el mundo del software libre es una de las más utilizadas y una de las más versátiles, yo diría. Existen otras implementaciones, Microsoft tiene implementados radios en sus servidores de dominio. Ese es un poco el esquema que quería mostrarles, ¿no? AAA, Radius, Free Radius. Ahora, ¿cómo lo implementamos? ¿Cómo implementamos una solución basada en puntos de acceso MikroTik y autenticadas y contabilizadas con Free Radius? Lo que tendríamos que hacer es en la infraestructura de red que ya tenemos establecida, instalar Free Radius en uno de los servidores, instalar opcionalmente, dependiendo del gusto de cada uno, el soporte a base de datos y una interfaz relativamente amigable. Si alguno considera ya que la interfaz de texto no es lo suficientemente amigable, ¿no? En estos casos pueden utilizar MySQL o PHP-MyAdmin para el acceso web a la base de datos. Luego editar los archivos de configuración de acuerdo a la solución a implementar, de acuerdo a cómo van a implementar su solución, qué tipo de base de datos van a utilizar, o van a utilizar un archivo plano para los usuarios, van a tener que editar los archivos clients.conf, users, radius.conf, que están en la raíz de instalación, ¿no? Normalmente en etc Free Radius, ahí van a encontrar todos los archivos de
de configuración. En el archivo sql.conf que vamos a ver enseguida, es donde van a poder configurar el acceso a la base de datos, y en eap.conf van a poder configurar el método específico de autenticación en EAP, ¿no? O sea, el que extiende, el método que extiende las capacidades de EAP. Aquí está un pantallazo un poco de los archivos de configuración. En clients.conf van a definir las IPs de los puntos de acceso que quieren que se conecten con el servidor Radius, y el secreto compartido. Después vamos a ver ya su configuración en MikroTik. Esto va asociado con la configuración que vamos a hacer en el cliente Radius en MikroTik, porque MikroTik implementa el cliente Radius. Su servidor Radius de MikroTik es User Manager, pero ya han visto que en cuanto a licencias y capacidad de procesamiento requerido, tiene ciertas limitaciones, ¿no? En radius.com es donde van a definir si todo el procesamiento o toda la búsqueda de APs y de clientes se busca en archivos de texto por defecto o se busca en una base de datos. Y en sql.com es donde van a definir el acceso a la base de datos, ¿no? Básicamente el host, el user y el password, ¿no? Con los permisos necesarios de lectura y de escritura en ciertas tablas de esa base de datos. Todo el esquema para la construcción de la base de datos está basado en plantillas ya predefinidas, que también para distintos tipos de base de datos, ya sea MySQL, Postgres, etcétera, etcétera, lo tienen también en la instalación por defecto de FreeRadius. Eso es básicamente leyendo ya la documentación. Lo que se crea es la base de datos, y luego de crear la base de datos, simplemente se carga esta en base a las planillas, se las carga. En este caso tienen 4 planillas que cargan diferentes tablas, tanto para la autenticación como para el accounting, ¿no? Que funcionan en puertos diferentes. Eso es importante saberlo, ¿no? Básicamente lo que van a requerir son las tablas donde se ponen los puntos de acceso, o NAS. Luego van a requerir las tablas donde se ponen los suplicantes, los usuarios, ¿no? Los user passwords, y también van a requerir las tablas correspondientes donde van a hacer la contabilización de acceso a los recursos, ¿no? FreeRadius tendría que trabajar con otro tipo de servicios provistos en su red para el tema de autorización a cierto tipo de recursos, ¿no? Si tiene un servidor LDAP, por ejemplo, podría comunicarse con ese servidor LDAP en vez de comunicarse con una base de datos, ¿no? Y con LDAP ya podrían ustedes controlar el tipo de accesos y permisos que tienen hacia los recursos ofrecidos en su red. Bueno, esto sigue siendo una pequeña revisión. Desde la consola de comandos ustedes podrían introducir los datos para estas tablas, o también podrían hacerlo con phpMyAdmin o cualquier otro cliente de MySQL, ¿no? La configuración en MikroTik. Además de la configuración inalámbrica que tenemos que hacer, ¿no? En la configuración inalámbrica tenemos que crear un profile de seguridad, y en este profile de seguridad lo que tenemos que cambiar básicamente son estos datos, ¿no? Checar WPA2 EAP, el tipo de encriptación que se va a utilizar, la identidad del suplicante. Luego en Radius, en el tab de Radius, seleccionamos EAP Accounting y definimos el intervalo de actualización del accounting, o sea, cada cuánto tiempo se va a mandar la actualización de contabilización, en este caso cada minuto, ¿no? Si dejamos esto en los valores por defecto, que es 0, no vamos a trabajar con el accounting. Entonces solamente vamos a tener el inicio de sesión del suplicante, del usuario, y la finalización de sesión en el registro de
de la base de datos en este caso, ¿no? O también del log correspondiente, y no vamos a tener la contabilización en línea, por así decir, ¿no? No está en línea porque estamos definiendo un tiempo, ¿no? de 1 minuto. Y luego en EAP, el método de EAP. MikroTik tiene EAP TLS nativamente, como habíamos dicho, ¿verdad? O sea, el sistema autenticador puede estar también, o el servidor de autenticación puede estar en el mismo sistema autenticador. O sea, en el punto de acceso podría estar en un proceso interno, y eso es lo que se haría si ustedes seleccionan acá TLS, no necesitarían de un servidor externo. En cambio, si utilizan pass-through, están diciendo que van a derivar la autenticación hacia un servidor externo. Luego configuramos el cliente Radius. El cliente Radius lo configuramos simplemente entrando desde el menú de la izquierda del Winbox, si quieren, a Radius, y ahí creamos la lista de clientes. Y acá vamos a ver algún pequeño problema que hemos tenido en algunas implementaciones específicas, ¿no? Seleccionamos el tipo de servicio, puede ser para varios, en este caso para wireless, la dirección y el secret del servidor Radius, para que éste pueda acceder al servidor Radius, los puertos, si no son los por defecto, tanto de autenticación como de accounting, y el timeout, que normalmente hay que incrementarlo, por defecto está en 300, ¿no? Luego, si ustedes quieren hacer un seguimiento de qué es lo que está pasando, en las primeras implementaciones normalmente puede producirse algún error por algún problema en los archivos de configuración, etcétera. Si ustedes quieren ver en el log de MikroTik qué es lo que está pasando, simplemente introducen una regla en el log para que pueda mostrarles qué es lo que está pasando, tanto en el proceso de autenticación como en el proceso de accounting. Si acá tienen, por ejemplo, un timeout de acceso al servidor Radius, ustedes ya van a saber o van a poder intuir qué es lo que está pasando, ¿no? Y los resultados que van a tener, normalmente el accounting, digamos, visto en una de las tablas, que es el RAT ACCT, van a tener varios registros de accesos de los usuarios, con el momento en que se inició su identificación en base a su MAC, el user password que le han dado, la hora en la que inició su sesión, la hora en la que la finalizó, y si no la ha finalizado todavía, se irá actualizando cuánto de download y de upload está teniendo ese usuario. Para ya saber a qué tipo de recurso está utilizando, Radius no provee una solución, ¿no? Tiene que ser provista por otro servicio en la infraestructura de su red. Hagamos una pequeña revisión de lo que hemos visto hasta ahora. Yo tengo acá una pequeña implementación de prueba en un equipo allá. Acá tenemos los usuarios. Las pruebas siempre son riesgosas, ¿no? Así que todo puede pasar en una prueba. Acá tienen los usuarios, user 1, user 2, etcétera, y el password es password. Vamos a ver las redes. Como es simplemente un entorno de prueba, en la parte de wireless están creadas las wireless correspondientes, ¿no? Acá tenemos FBQ-FRadius, ese es el SSID de la AP al que pueden acceder, y el profile de seguridad está acá. Les muestro que el profile está acá, que básicamente tiene la configuración que les he mostrado hace un momento, y Radius lo tenemos en esta parte. Les voy a decir por qué tengo desactivado el cliente, y acá en el log estamos viendo qué es lo que está pasando, ¿no? La autenticación de ciertos clientes que ya deben estar accediendo.
Ven, acá tenemos algunos. Acá esta es la visualización del archivo log. Ven, por ejemplo, acá, este es un mensaje de stop en el accounting. Ha terminado la sesión un usuario y manda la contabilización en input y en output, en octetos, ¿no? Todo eso va a estar almacenado en una base de datos, ¿no? La causa de que ha terminado la sesión es los service. Seguramente hay bastante interferencia, ¿no? Y yo tampoco he podido conectarme de manera adecuada a este sistema de prueba, ¿no? Y todo eso se va a ir mostrando en la contabilización acá. Ven, y yo ya puedo acceder adecuadamente a la red. Colapsa rápidamente. Pero bueno, tienen los suficientes elementos para ustedes poderlo implementar de esta forma, ¿no? Si esta aplicación no les gusta, digamos, podrían utilizar otra aplicación para mostrar simplemente los logs o directamente escuchar en el puerto correspondiente del accounting. Ahora, lo que les decía, he visto un pequeño problema. Que está acá en la parte de radios. No he visto un punto específico en el profile de seguridad en el cual podamos asociar un profile a un cliente radios específico, que sería necesario, ¿verdad? O tal vez no he encontrado el parámetro leyendo la documentación, pero si alguien tendría la solución, sería adecuado decirla, ¿no? Porque pasa que el cliente radios lo ve como una lista ordenada, entonces siempre toma el cliente del principio. Entonces a veces me autentico, en la autenticación funciona bien la asociación con el cliente radios específico, pero el accounting, si digamos yo me estoy autenticando en Active Directory, mi accounting lo está mandando a FreeRadius, si es que FreeRadius está como primer cliente en radios. Entonces, por eso he tenido que desactivar. Cuando utilizamos diferentes servicios con diferentes clientes radios no hay problema. El problema es cuando utilizamos varios clientes radios para el mismo servicio, en este caso wireless. No logro entrar. Bien, visto esto, como tenemos que hacer la prueba con el otro, vamos a desactivar este y activar este, ¿ya? Para que funcione, o subirlo en orden, ¿no? Claro que no siempre este tipo de cosas tienen su aplicación concreta, ¿verdad? Normalmente ustedes van a definir a un solo cliente radios para wireless, no van a tener, digamos, un virtual AP para autenticarlo con Active Directory, otro con FreeRadios y otro con otro servidor radios, ¿no? Normalmente no pasa, pero sería deseable que en la parte del profile esté en forma visible la asignación del profile a un cliente radios. Continuemos. En Windows Server, ya los que trabajan con Windows Server y administran, saben que Active Directory
es la forma centralizada de manejar la autorización, la autenticación y la autorización y contabilización de recursos, ¿no? Se podría decir que es también una aplicación específica de AAA. Es la implementación de servicio de directorio de Microsoft, provee la funcionalidad de varios protocolos, entre ellos el EDAP, DNS, DHCP, Kerberos y radios. Administra inicios de sesión y políticas de acceso en una red de Microsoft. Perdón que le haya puesto la K. Fue un desliz, estaba modificada ya en la presentación, se me fue. Y servicio de acceso y directivas de redes, NPS, que es donde está radios, ¿ya? En NPS es donde está radios. La implementación de WPA EAP con Active Directory, en la parte de MikroTik es muy similar, donde hay que configurar es en Active Directory, ¿no? O mejor dicho en el servidor Windows. Se supone que ya Active Directory, los usuarios, el DNS, las unidades organizacionales, los grupos, los usuarios, etcétera, y todos los permisos ya están configurados, ¿no? Lo único que vamos a hacer es añadir la funcionalidad de radios, que es añadiendo el rol de NPS a uno de los servidores, ¿no? Porque pueden ser varios servidores que les proveen la capacidad de AAA en Microsoft, ¿no? Configuran Certificate Service y crean los certificados correspondientes, luego configuran NPS en Windows. Para eso añaden el cliente Radius, que tiene que ser el mismo, o sea, añaden simplemente un registro del cliente Radius para decir que ese cliente Radius se puede conectar al NPS, y tiene que ser el mismo que está sirviendo de punto de acceso, ¿no? Ya sea MikroTik, ya sea otro equipo que tenga la funcionalidad de EAP, o mejor dicho, de WPA2 Enterprise, ¿no? Definir el tipo de autenticación. EAP puede ser con certificados o puede ser PEAP a través del User Password, ¿no? Y especifican los grupos de acceso a la red wireless. Puede ser que sean todos del Active Directory o puedan ser que sean usuarios específicos. Si son todos es bastante simple. Si son solamente algunos usuarios, entonces tienen que crear un grupo y a ese grupo añadir, y luego en la parte de configuración del NPS decir qué grupo tiene acceso a los recursos wireless, ¿no? Y luego configuramos MikroTik AP o cualquier otro dispositivo AP con soporte de WPA2 Enterprise y configuramos los clientes. A veces la mayor demora se hace en los clientes, porque ahí está el problema en algunos clientes antiguos de Microsoft, ¿no? De Windows 7 para abajo, por ejemplo, tienen problemas siempre con el súplica. Entonces, o utilizan una aplicación o hay formas, algunos pequeños tips de cómo hacer la configuración de los clientes, pero suele ser algo molestoso, digamos, ¿no? En el caso de otro tipo de clientes no hay mayor inconveniente. Aquí está en la presentación la forma de configurar NPS. Primeramente tienen que instalar NPS, digamos, ¿no? Para Microsoft es implementar la funcionalidad, aumentar un rol, ¿no? Aumentar un rol, aumentan el rol de NPS y van a tener para configurar. Ahí está que tienen que configurar 802.1x. ¿Para qué? Para conexiones inalámbricas. Y luego definen los clientes radios que se van a conectar a este servidor radios, ¿no? Todos los necesarios, si quieren generar una clave o si no ponen la clave ustedes mismos, ¿no? Para cada cliente tienen que crear esto. Uno de los problemas es que en el caso de Free Radios tenían ustedes para toda una red podían definir, ¿no? Pero en este caso es cliente por cliente. O sea, si tienen por ejemplo Capsman implementado, entonces para cada AP del Capsman tienen que ustedes poner una entrada de autorización a un cliente, ¿no? En el NPS. O sea, no es solamente del punto centralizado de acceso, en el caso de Capsman o del controller de Ubiquiti o de Cisco, sino de cada AP en concreto, porque ese es el que hace la solicitud de autenticación, no es el controller.
y luego aumentan los usuarios que se van a poder autenticar. La configuración en MikroTik es similar, ¿no? Bueno, gracias. No sé si tienen algunas preguntas. ¿Qué tal, Freddy? Con el tema del accounting, yo con esto puedo brindar un servicio Wi-Fi donde lo que vendo es una cantidad de descarga, un servicio de 2 gigas, por ejemplo. Claro, esto es con la autorización, ¿no? O sea, lo que hemos visto ahora es básicamente autenticación y accounting. La autorización ya para acceder a una cierta cantidad de los recursos de la infraestructura de red, llámese en este caso ancho de banda, ya depende de otra aplicación. No digo ancho de banda, digo cantidad de bytes descargados. Sí, por eso, la información la tienes, la provee el accounting, pero ¿quién va a ceder los permisos para que funcione de esa manera? O sea, la autenticación, o mejor dicho, la funcionalidad de permitirte o no permitirte, limitarte o no limitarse esa cantidad de bytes, no está en FreeRadius. FreeRadius no te va a hacer eso, ni tampoco, bueno, Active Directory sí lo puede hacer, ¿no? Porque Active Directory implementa también la autorización. Y el hecho de tener una base de datos genérica me permite que esto se controle con un sistema propio, ¿no? No es como el User Manager que tiene una base de datos cerrada. Sí, básicamente eso, ¿no? Es abierta y puedes poner cualquier tipo de otra aplicación para que te haga la autorización. Gracias. ¿Hay más preguntas? Gracias, Freddy.